a compartir toda la pantalla. Listo. Estamos acá, llegamos acá. Ahora tenemos que esto es el campo eléctrico. Ahora vamos al campo magnético. Uy, me agarró. ¿Están ahí? Sí. 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 Bueno, acá hacemos, acá lo que tenemos que calcular es el rotor de A para el B. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, si uno, si uno estuviese si uno tuviese el campo, bueno, vamos a ver si yo me olvidé cómo se usaba el rotor, que es Carl en inglés, aprieto el F1 y fíjense que básicamente en su definición uno tiene que poner primero la función, si es rotor es obvio que la función tiene que ser una función vectorial, las coordenadas y como tercer argumento, ¿sí? ¿Cuáles son? Ahí dice carta, básicamente hay que especificar qué tipo de coordenadas uno está trabajando. Acá como primer argumento estoy pasando todo esto que es re largo, ahora vamos a explicar por qué. Lo vamos a poner acá. Sería el vector. Vamos a calcular el rotor a este vector, ¿sí? Asumiendo coordenadas esféricas. Acá es donde ponemos que las coordenadas son esféricas y acá ponemos cuáles son las coordenadas que usamos como coordenadas esféricas. ¿Está bien? Y acá va el vector. El tema está en que el A que nosotros teníamos inicialmente, el vector A, estaba en cartesiana, ¿se acuerdan? Lo pongo acá para ver que está en cartesianas. ¿Se acuerdan que está en cartesiana? Más allá que las coordenadas que aparecen acá sean las esféricas, como aparece R, esto era en Z, en la coordenada Z, ¿sí? Y vectorialmente eso representa coordenadas Z en cartesianas. Así que tenemos que transformar este campo a coordenadas, ¿qué puse? A coordenadas esféricas. Para transformar este campo en coordenadas esféricas, me voy a sacar esto porque es como que me agarró. Voy a escuchar por acá. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí. sí. Ahí está. Para pasarlo a coordenadas esféricas, lo que usamos es este comando, ¿no? Que ya lo hemos aprendido. Pasamos de cartesianas a esféricas, el vector, ¿sí? Que está escrito en coordenadas cartesianas, y el pasaje de coordenadas, cómo se escriben las coordenadas en un sistema o en otro. Bien, y después a esto le calculamos el rotor, en esféricas, porque nosotros queremos la expresión en esféricas. Después tomamos, con este comando, tomamos la parte radiativa, la parte que va con 1 sobre R. Vamos a hacerlo como veníamos haciéndolo. Menos 1. Y después para comparar, tomamos la parte real, ¿sí? Y lo simplificamos. Bien, lo hacemos todo de una. Fíjense que acá vamos a poner punto y coma. Las últimas dos salidas vamos a tener nada más. Y acá tendríamos que comparar esto con lo que aparece en el libro. ¿Ok? Porque ya ahí tomé la parte real. Y fíjense qué componente es. A ver, me lo tienen que decir ustedes. Y no era Acá en el fin, campo magnético. ¿En? fin, ¿no era? Muy bien. Bien, sí. En Fiverson. O sea, esta es la componente pues ya habíamos transformado. ¿Está bien? El
el A radiativo que habíamos visto acá, ¿esto qué componente era? A ver si cae alguno. El Z. Bien. Y este es en phi, ¿por qué? Sí, porque es la transformación al medio. Cole. Muy bien. Che. Me voy a poner a llorar. Bien. Aprendieron algo, chicos. Bien, vamos a comparar esto con el B, ¿sí? Y fíjense que el B está en phi versor. Qué grande, puedo escribir todo. Y bueno, el signo menos, ¿sí? Seno de teta sobre R, omega al cuadrado. Está perfecto. ¿Ok? Very good. Bueno, ahora vamos con el vector de Poynting. En el vector de Poynting ocurre algo. El vector de Poynting es, ¿sí?, el producto vectorial de dos vectores que son el E y el A, ¿no? 7. Es esto el vector de Poynting. Entonces, este producto vectorial está naturalmente definido para coordenadas cartesianas. ¿Ok? O sea, no tenemos un comando, uno lo podría crear, lo podría programar, un comando que sea producto vectorial y para diferentes sistemas de coordenadas. Acá no está hecho. Así que uno lo que tiene que hacer es escribir el E en coordenadas cartesianas, por eso el E lo teníamos en esféricas, así que pasamos de esféricas a cartesianas, ¿sí? Ya directamente trabajamos con la parte real, ¿por qué? Porque ahora, como esto es un producto, ¿sí? Había que tener mucho cuidado, ¿se acuerdan cuando teníamos que multiplicar vectores en complejos? ¿Sí? Así que nos salvamos ese problema y directamente tomamos la parte real. Tomamos la parte real del vector, la transformamos de esféricas a cartesianas, hacemos eso para el campo eléctrico y hacemos eso mismo para el campo magnético. Después agarramos el primero, lo multiplicamos vectorialmente por el segundo, lo dividimos por mu0 para la definición del vector de Poynting y simplificamos. ¿Está bien? Y después volvemos a ese resultado, lo pasamos de vuelta de cartesianas a esféricas. ¿Sí? Este es el último resultado. ¿Sí? Y bueno, de vuelta las coordenadas acá. Hacemos todo eso, lo calculamos, y como último resultado obtenemos esto. Ya directamente es real, ¿no? Porque habíamos tomado la parte real al principio. Así que eso lo comparamos. Y fíjese en qué dirección me queda el vector de Poynting. ¿Qué dirección es? R. En el reversor. Porque al final pasamos de cartesianas a esféricas, acá. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Entonces tenemos que comparar esta fórmula con la del libro. ¿Sí? Y ahí está. Fíjese que está en el reversor. Y lo demás, a ver. Bueno, hay que verlo. Pero fíjense que va con R al cuadrado, que es la condición fundamental, ¿no? Esto es R al cuadrado, porque está el cuadrado este. Tiene una omega de cuarto. ¿Sí? No tendría que haber nada. ¿Y hay algún error? Que 0 cuarto, bien, Bien. 0. ¿Mm? Perfecto. Bueno, después viene un montón de consideraciones que hay que leer, son consideraciones físicas importantes, algunos ejercicios. Esos problemas se los voy a dar recién el jueves, porque estamos atrasados con los problemas. Así que todo esto hay que leerlo, chicos. No podemos hacer todo a la vez. Ahora vamos a hacer la cuentita para dipolar magnética.
Vamos a hacerla quizás un poquitito más rápido, porque ya sabemos más o menos cuál es la técnica. ¿Vamos? Vamos. Y ya que estamos cancheros un poquitito más con la matemática, vamos a darle a la parte de distribución un poco. Bueno, lo de siempre acá, ¿sí? Algunas definiciones previas. Acá ya empezamos, ¿sí? En vez de asumir un momento dipolar magnético, vamos a ver cómo se construye. Así que lo vamos a hacer desde el principio. Y vamos a asumir que hay una espira con corriente y cero, que varía armónicamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo a partir de la corriente a secas pasamos a la densidad de corriente en volumen. La densidad de corriente en volumen va a ser una función del punto campo y del tiempo. ¿Ok? Entonces, esto yo me lo tengo que construir de manera que se verifique algo importante, acá lo vamos a escribir, que sea lo de siempre es, propongo una densidad de corriente Che, Dani, volumétrica. ese T todavía no es del tiempo de retardo, ¿no? No, eso es lo de siempre, ¿no? Viste que Sí. estamos, es una receta, ahí te pones lo que vos querés. ¿Está bien? Después lo vamos a ver bien eso, cualquier cosa. Pero ahí es una receta. Fíjate que este guión dice, básicamente lo que está diciendo este guión de abajo, ¿sí? Es que puede ir cualquier cosa. ¿Ok? Propongo una densidad de corriente volumétrica J a partir ¿cómo sería? A partir de las... Con funciones de distribución me estoy refiriendo a las delta de Dirac. Podrían ser también las teta de Heaviside, ¿está bien? Pero uno cuando trabaja de esta manera, ¿no? Siempre tiene esas dos funciones de distribución, las delta de Dirac y las teta de Heaviside. Acá parecería que no es necesario usar las teta de Heaviside, ¿sí? Sí. Sí, sí, ahora lo vamos a agregar acá, me olvidé. Acá podríamos agregar... Ahora vamos a agregar una teta de Heaviside. Vamos a ver dónde estaría para hacerlo bien completito. Entonces, la idea es proponer una densidad de corriente volumétrica para la distribución de corriente, para la corriente que yo tengo. Acuérdense que es una espira de radio B, ¿no? Con una corriente variable de esta forma. Entonces, uno va a proponer esto. Ahora vamos a decir por qué proponemos eso. Y después lo más importante es, y verifico que me tiene que dar, ¿qué pasa? Que me da lo correcto cuando... Bueno, en el caso de... ¿Se acuerdan que cuando uno proponía para la densidad de carga una distribución, uno tenía que verificar que cuando integraba toda esa distribución en el volumen, en todo el espacio, lo que me tenía que dar como resultado era la carga total del sistema? ¿Se acuerdan de eso? Cuando integras la densidad te da la carga. ¿Es así? Claro, si vos proponés ponerle la densidad de una carga, la densidad de una carga es, de una carga puntual es delta de R menos R' por Q. Sí, sí. Vos lo integrás en todo el espacio, te tiene que dar Q, como tiene que, ¿no? Correctamente. Entonces uno tenía que tener cuidado cuando trabajaba en esféricas, en cilíndricas, cómo era esa distribución. Y la manera de que uno se aseguraba era integrando en el espacio y que te tenga que dar lo que te tiene que dar. ¿Está bien? O sea, cuando trabajaba en cartesianas era muy fácil. Por ejemplo, recordar
que una carga puntual en, yo qué sé, en R', ¿sí? Tenía como distribución, o como densidad de carga, ¿sí? Y era, ¿se acuerdan? Era ρ en x, y, z era igual a Q por delta x menos x' sería, ¿no? ¿Eso se acuerdan? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí no habría mucha Sí. complicación. Sí, no había mucha complicación porque integrar eso en el espacio era fácil y te daba Q, ¿no? Cuando uno integra eso en el espacio, usa integrar en coordenadas cartesianas, te quedan las tres integrales separadas con una delta y te daba uno cada una de esas integrales y te queda Q. ¿Está bien? Pero si uno tenía que hacerle esto mismo, se complicaba expresarlo en, por ejemplo, esféricas. Uno podría decir, che, bueno, en esféricas, ¿cómo sería? En esféricas, obviamente el ρ va a depender de R, de teta y de phi. ¿Está bien? Y uno decía, bueno, R, va a haber una delta que vaya con R y R'. ¿Ok? Va a haber quizás un teta que vaya con teta y teta prima. Y vaya una delta con phi y phi prima. ¿Está bien? Digo, uno puede decir, che, ¿será esto? Entonces la forma de saber si eso estaba bien era controlando con la integral, ¿no? En todo el espacio, si quieren. Uno puede, si está más canchero, puede reducir a cierta zona del espacio, nada más. Pero bueno, ya esto está mal, ¿por qué? Porque esto tiene que tener unidades de carga sobre metro cúbico, ¿sí? Y esto tiene unidades de 1 sobre metro. Esto tiene unidades de nada, porque el radian no tiene unidad. Y lo mismo esto. O sea, estamos poniendo algo que tiene unidades de carga sobre coulomb sobre metro cúbico en coulomb sobre metro. ¿Ok? Entonces, uno tenía que tocar las funciones de distribución para que dé lo que tenga que dar. Y la respuesta acá creo que era, acá que teníamos que poner 4pi rp al cuadrado. Creo, ¿no? No me acuerdo. Ahora, RP. fíjense. ¿RP qué Fíjense. sería? ¿Cómo? ¿Qué sería RP? ¿R de punto? Claro, la posición, el radio en esféricas de la partícula, ¿no? Esto. R' sería. Está. ¿Sí? Y bueno, cuando uno, creo que esta distribución pasaba a la prueba, si uno integra todo esto. ¿Está bien? En el espacio, en coordenadas esféricas, cuando uno integra, ¿se acuerdan que era, teníamos el jacobiano? ¿Mm? R al cuadrado, ¿no? Sí. Diferencial. Y acá tenemos diferencial R, diferencial teta, phi. Entonces, si uno hacía esa operación acá, si uno hace esa operación acá, che, el sonido del teclado mata, ¿no? Ahí lo revienta con el sonido del teclado. No tanto. ¿Sí? Increíble el ruido que hace. Bueno, entonces fíjense, bueno, uno separa las integraciones, uno puede arrancar por la integración en phi. Si uno
Si uno hace la integración en phi, primero, bueno, no hay nada que dependa de phi, entonces va a salir un 2pi, ¿no? No sale un 2pi. O sea, si Creo que no es pi, depende ¿no? de nada, listo, ya lo quito. Un delta, ¿no? Si uno hace la integración en teta, ¿sí? Que fíjense que teta solamente es esto, teta prima. ¿No te queda el seno en teta prima? Sí, tenés razón, queda seno teta prima. Me parece que le pifié a la propuesta. Teta prima. Me parece ¿Está que era bien? R al cuadrado sobre. O sea, 1 sobre R al cuadrado seno de ti y algo así, ¿no? Claro, ahí está saliendo. Y si uno hace, acá está. Entonces, este 4pi no estaba. Acá va un seno de teta prima. ¿Está bien? O sea, esto que está acá. Bueno, por eso es tan importante la verificación. Fíjese que me equivoqué y ahora me di cuenta del error, ¿no? Entonces, si yo hago el delta, me queda ahora RP. RP al cuadrado. RP al cuadrado se va con el RP al cuadrado abajo. Y el seno de teta se me va. ¿No? Y listo. Y me queda Q. ¿Ok? Lo mismo tenemos que hacer con la corriente ahora. Si uno propone una función de distribución para la corriente. ¿Está bien? Entonces yo le voy a decir, bueno, yo voy a proponer una función de distribución para la corriente, verificamos que tiene que cumplir lo que tiene que cumplir. Pero ojo, ahora, cuando uno trabaja con la corriente, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer es verificar que si uno tiene un plano, o sea que estas corrientes son un flujo, entonces tiene que proponer un plano donde cruce ese flujo y la corriente total que cruce ese plano tiene que ser la corriente I. ¿Se entiende lo que digo? No es en el espacio ahora Sí, sí. que se trabaja con la corriente, sino con un plano. Entonces, uno propone, después vemos por qué uno propone esto, ¿sí? Pero uno propone una distribución de corriente, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer sobre esa distribución de corriente es cruzarla con un plano que está en esta dirección, esto es phi versor, ¿sí? Esto que sombreé es phi versor, y al poner R diferencial teta, diferencial R e integrar en esto, ¿sí? Lo que estoy proponiendo es ese plano que es perpendicular a ese phi versor en todo el espacio. ¿Se entiende? Pero, entonces tengo que tener cuidado porque si es un aro, ¿sí? Y solamente pongo, a ver, no tengo el cosito para dibujarlo, pero yo puedo dibujar un plano que es perpendicular a phi versor, pero que esté definido para un phi. O sea, ahí en este punto, el phi, fíjense que no hay una integración en phi, ¿no? El phi vale tiene un valor particular. ¿Ok? Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es la multiplicación de esa función de distribución, ¿sí? En realidad, sobre un semiplano, no todo el plano perpendicular a phi versor. ¿No? Si uno lo ve de arriba, sería una semirrecta el plano, no una recta entera. ¿Ok? No me queda muy claro. A mí tampoco. Sí, porque sería el 0, esto tendría que ir entre pi sobre 2, ¿no? Ahí tendríamos que corregir eso, ¿no? Para que sea un semiplano, Claro, ahí llegaría hasta 90. ¿no? Porque ahí iría de arriba hasta abajo, no pegaría toda la vuelta el teta. Claro. Perfecto.
Entonces yo tendría que controlar que esta cuenta me dé lo que tiene que dar, que es la corriente. O sea, yo propongo esta función de distribución y verifico, a ver cuánto me da. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿por qué me dio bien si yo ponía acá E a la pi? Se lo dejo como tarea. Me tendría que dar 0 eso, ¿no? ¿Mm? Bueno, se lo dejo para pensar. Vamos a asumir que esta función de distribución es correcta. Además tiene sentido, digamos, desde el punto de vista intuitivo. Tenemos una delta de Dirac cuando el radio es igual a B, ¿no? Una Sí. delta de Dirac cuando θ es igual a pi sobre 2, y acá puede estar la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué cuando θ es igual a pi sobre 2? Porque está sobre el plano XY la espira. ¿Ok? Y Sí. tenemos una dirección de la corriente que es una dirección en phi versor. ¿Ok? Y acá tenemos un factor de corrección acá dividiendo sobre B, que es el radio, que fue el necesario para que me tenga que dar la corriente como resultado de esta integración. Ese ruido, Dani, la función de distribución esa. O sea, ¿por qué lo tomaste en R teta? Está bien. Y el phi, que es el ángulo que hace con el XZ, no lo tenés en cuenta, digamos. Porque estamos en plano No, XY, está y bien. no porque varía sobre ese ángulo, tenés, ¿no? Tenés corriente. No tenés Claro. una restricción sobre eso. Y además te sirve para ponerle la dirección acá. ¿No? Claro. Bien, este tema, cualquier cosa lo analizo, ahora me quedó la duda. ¿Sí? Seguramente está por acá la cuestión. Pero obviamente si yo le pongo todo el plano me tendría que dar 0 porque cruza corriente para allá, ¿sí? Pero vuelve por el otro lado. Así Claro. que eso déjenmelo ver, quedaría como una pregunta linda para contestar después. Bueno, asumiendo que esta es la distribución de corriente, Che, Dani, ¿por qué está en phi versor? Si el phi versor crece como separándose del eje Z, ¿o no? ¿no? El rho versor crece, el R, ¿sí? En cilíndricas, está en phi versor en cilíndrica o en phi versor en esférica, lo mismo. Acordate cuál es la dirección de phi versor. Es la polar, ¿sí? Está, eso. Estaba confundido. El phi versor es el que hace con el eje X. Claro, es Está el, bien, ¿sí? Este, fíjate está cómo está bien. ubicado, ¿no? Esto sería, Me confundí el phi que está al estar en la última coordenada. bueno, pero ahí se entendió entonces. Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a asumir que esto es cierto. Bien, entonces, hacemos lo de siempre ahora, ¿no? Fíjense, el potencial, ahora trabajamos directamente con en el magnético, en el dipolar magnético no existe potencial escalar. Después lo vemos por qué, pero vamos a trabajar directamente sobre el potencial vector. El potencial vector tiene esta definición. ¿Mm? En este potencial vector ya integramos sobre teta y sobre phi. Por eso aparece el 4. A ver, espera. No, acá falta algo. Ah, no. Acá hago las integraciones en forma sucesiva. Primero integro sobre RP. ¿Sí? Sobre R'. Después integraré sobre teta' y después integraré sobre phi. ¿Está bien? Pero bueno, primero defino el R menos R'. El R menos R' es, el módulo de R menos R' es, este es el R, como hicimos antes, y ahora el R', como voy a trabajar con una distribución, ¿sí? Lo defino completamente, ¿sí? Como el R',
con vector, pero en esféricas. Entonces, la diferencia entre R y R' va a ser esto. Y el módulo va a ser esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, este sería el integrando. El integrando es mu0 sobre 4pi. El J evaluado, ¿sí?, en R' y en el tiempo de retardo. El tiempo de retardo es T menos porcentaje, es todo esto que está acá. O sea, el módulo de R menos R' sobre C. Y acá va el R menos R'. En esféricas ya tengo que poner el jacobiano, ¿sí? O sea que mi integrando, mi completo tendría que ser esto. Y acá empiezo haciendo, digamos, estamos haciendo el cálculo exacto ahora, ¿eh? Todavía no hice ninguna aproximación. Hago el primer cálculo que hago, la integral en el radial. Sobre esa integral radial anulo la salida, para que no se asusten, no griten y salgan corriendo. Después, sobre esa integral, hago la integral en la coordenada, ¿cómo se llamaba esta? ¿Polar o azimutal la teta? Azimutal, me parece. Si no recuerdo Azimutal. mal. Bueno, eso es que otro también que me olvidé. Hago la integral esto, anulo la salida, ¿sí? Pero la tengo ahí. Y después lo que defino es mi potencial vector dipolar magnético, el integrando en la coordenada phi. O sea, todavía no me falta integrar en la coordenada phi. Como esto yo lo definí, fíjense que el J definido así, está definido en cartesiana, ¿no? Eso es cartesianas. Más allá de que las variables que aparezcan sean en esféricas, vectorialmente es en cartesiana esto, ¿no? Porque esto es el X, esto es el Y y esto es el Z, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es agarrar ese integrando y pasarlo de cartesianas a esféricas, ¿sí? Y después, bueno, y me quedo hasta acá. Ya con eso es suficiente, si me creen eso, ahí avanzamos un montón. Hago la cuenta. Tardo un poquitito por ¿está bien? Bueno, no importa. Después les voy a enseñar a trabajar con, si les interesa, cómo se trabaja en paralelo, para aprovechar todos los procesadores que tengan. Bien. Bien, esa sería la cuenta. Entonces nos fijamos acá algo. ¿Sí? Esta sería, ¿qué componente sería esta del potencial vector? ¿No era NR? R versor, muy bien. Esta es la componente, ¿no? Porque ya hicimos la transformación de coordenadas. Claro, eso no me cerró ahí arriba. Porque el Esto, JS estaba en R, en Phi y en Tita. Y esto está el jacobiano. ¿No está ahí en esféricas? no, acá, fíjate esta fórmula. ¿Sí? Si yo lo hubiese escrito en esféricas, yo tendría que haber puesto acá, y podría haberlo hecho así, me hubiese dado cuenta antes, era más fácil. ¿Sí? Ahí yo estoy indicando esto es el phi versor. Perdón, no, phi, esto es θ. Ahí. ¿Sí? Si yo lo hubiese escrito en esférica de entrada, eso sería phi versor. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Pero yo lo escribí, Ah, sí. sí. Eso es en cartesianas. Ahora podemos hacer la prueba, a ver si haciéndolo así, yo me salteaba toda la parte de transformación de Sí, campo, que me puede dar lo mismo. Y ahora lo hacemos, a ver cómo nos da. Pero bueno, yo hice eso. Y después,
Bueno, necesariamente esto que está acá es en R versor, teta versor y phi versor. ¿Mm? Y ahora yo me voy a fijar en las componentes. Bueno, a ver, el problema tiene simetría alrededor del eje Z, ¿estamos de acuerdo? Sí. Simetría de rotación. Entonces, el resultado de esto, cuando yo termine de integrar, no puede depender de phi. Está bien. ¿De phi y de rho tampoco? ¿O sí? De ρ del... De R, sí. Sí que puede. ¿Sí? O sea, vos tenés una Ah, simetría de rotación. No tenés que simetría de traslación en sí. ρ. Ah, Claro. En ρ ni en R. Pero vos fíjate que, sin embargo, acá las fórmulas estas sin integrar dependen de phi. ¿Ok? Bueno, entonces uno esperaría que cuando uno termine de hacer las cuentas, el resultado no depende de phi. De alguna manera esas cosas se cancelan. Uno podría decir, bueno, si no depende de phi, yo acá donde aparece phi puedo poner 0. ¿Sí? No voy a cambiar el resultado porque sabemos que no depende de phi. Bien, primera consideración. Y la segunda, que es mucho más importante, si yo hago eso, fíjense cómo me queda la cuenta. Hago la cuenta esta y asumo que el phi es igual a 0. Y me queda todo esto. ¿Ok? Bueno, simplemente reemplazó en phi igual a 0. Entonces, fíjense cómo me queda esto. Yo tengo que integrar en phi entre menos d sobre 2 y d sobre 2 porque no puse aquella teta de Heaviside que todavía no metí. Pero bueno, cuando yo integre, fíjense que integrando acá me quedan funciones impares, ¿sí? En phi prima, porque fíjense, acá me queda un seno en phi prima, acá tengo un coseno en phi prima, eso lo hace pares aparte, coseno de phi prima, coseno de phi prima, seno de phi prima, o sea, estas dos que están acá son funciones impares, y la función que está acá es par. ¿Estamos de acuerdo? Porque el coseno es par y el seno es impar. ¿Se acuerdan? Par por impar es impar, par por par es par, impar y por Sí, sí. impar es... Bueno. Entonces, cuando yo integre esto, me tiene que dar 0. O sea que la única coordenada que importa acá es esta, que es la que está en phi versor. Una forma de controlar esto podría ser la que puse acá. Lo voy a poner, pero como comentario nada más. Fíjense que si yo hago esto, acá estoy poniendo phi igual a 0, y acá sobre lo que hago es, agarro el primero, lo dejo como está, o sea, agarro el resultado este, lo pongo acá, y después agarro este resultado, lo pongo acá, y donde decía phi prima, lo reemplazo por menos phi prima, sumo, después simplifico, y si es cierto lo que dije, las primeras dos componentes en R versor y en teta versor me tendría que dar 0. ¿Ok? Lo hago y me queda 0 las dos componentes. ¿Sabe? Como justificando de alguna manera que la única componente que sobrevive después de la integración es esa. Así que con esa justificación uno lo que va a hacer es a la componente 1, que sería la R versor, la igual a 0, a la componente 2, que sería teta versor, la igual a 0, y se queda solamente con la componente 3. O sea, cuando uno escribe esto como resultado, lo que va a quedar es la componente 3. ¿Se entendió más o menos el razonamiento? O sea, simplemente usé que las dos componentes, la de R versor y teta versor, eran impares.
Lo verifiqué de alguna manera porque puedo equivocarme. ¿Sí? Se verificó. Me dio que la suma, ¿sí? De la original y después de la otra sumada con, ¿sí? Con la inversión, me da 0. Y esta no me da 0, precisamente porque era par. ¿Sí? Me va a dar el doble. Así que me quedo solamente con la componente 3. Una forma de decir que me quedo con la componente 3 es anulando las primeras dos. Y este sería mi integrando. Sobre ese integrando, yo después voy a trabajar. Acuérdense que me falta integrar en la coordenada phi' todavía. Bueno, y acá empiezo como la vez pasada. Agarro donde dice C, lo pongo en lambda explícitamente. Después, ahora no está más D. Dije D sobre 2. Bueno, en B, o sea, yo tengo que integrar en phi', sí, está bien. Tengo que integrar en phi', así que yo lo que tengo como primera aproximación de fuente puntual, ¿sí? Es reemplazar B por alfa por lambda. Acá la aproximación que estoy haciendo al principio es esta. En este caso sería mi alfa va a ser igual a B sobre lambda. ¿Está bien? Esto es lo que voy a hacer tender a 0. Esto funciona para la primera parte hasta acá. ¿Sí? Agarro el integrando. Ya sé que este integrando solamente tiene la componente 3. La componente en phi'. En phi versor. ¿Sí? Hago el cambio este que ya lo vimos. Hago el cambio este que ya lo vimos, pero ahora con B en menos D, en vez de D como hicimos antes. Fíjense que ahora aparece un 2 en el desarrollo de Taylor. ¿Sí? Y ahora voy a explicar por qué aparece ese 2. Normalizo, vuelvo para atrás y me quedo con eso. Vamos a ver qué parece. Me olvido lo que viene acá, no confundirse. Entonces, acá tengo punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma, y hago lo mismo que antes, ¿eh? Es la primera aproximación de fuente puntual. Bueno, si yo hubiese puesto acá 1, vamos a hacerlo, estas dos, vamos a dejarla para después. ¿Me van siguiendo? ¿O ya se fueron? Acá estamos, haciendo que espacio. Bueno, pero estoy haciendo lo mismo que antes, ¿eh? Nada Sí. más que ahora cambió el B por el D por el B. ¿Sí? Porque ahora no hay un parámetro que sea D, sino de P. Sí, igual está mal esto, che. Ahora me estoy dando cuenta, porque no, todavía no. El B no apareció, está R', ¿no? No, ya integramos sobre R', está bien. Está bien, está el B. La primera integración que hicimos fue sobre R', ¿está bien? Entonces está el B. Entonces hago esto. Yo también cortocircuito, ¿eh? Yo podría haber hecho esto. Hago el desarrollo de Taylor a primer orden. Y yo podría haber seguido después. Acá me aparece, hay una componente lineal en alfa. Pero si yo hago a segundo orden, ¿sí? Este término que aparece acá, yo después lo voy a usar. ¿Por qué lo tengo que tener en cuenta? Lo tengo que tener en cuenta porque si yo sigo con este término solo, este término solo no me va a dar... a ver... Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer con el 1 para no hablar estupideces. Y si se da lo que yo iba a decir, listo, lo digo. Si no, no. Hago esto.
hago lo de antes, ¿sí? Me queda ese término, y después hago la otra aproximación. Antes de hacer la otra aproximación, yo lo que puedo hacer es integrar lo que me falta, ¿sí? Y hacer... vamos a hacer todo junto. Hice la primera aproximación, volví el alfa para atrás, integro entre 0 y 2pi, que es la integral que me faltaba. Defino ahora lambda como alfa por r. Ya el lambda está explícito porque habíamos hecho esto. Acá arriba. Hago la aproximación. Vamos a hacerlo con 1. Le saco la basurita esa que me quedaba. Y a ver qué me da. No me da nada porque está el punto y coma. A ver. Saco esto. Listo. ¿Qué me da? 0. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo hago desarrollo de Taylor a algún orden y me da 0? Es insuficiente. ¿Sí? Ese orden. Tengo que subir un orden más. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, es que no. Sí, sí. No, o sea, la corrección es al otro orden. La primera corrección en realidad es a otro orden. Así que no me sirve el Taylor que estoy haciendo. Así que yo podría probar, bueno, ¿qué pasa si pongo 2 acá? 0. Tampoco me sirvió eso. ¿Está bien? Entonces, el 2 acá. Ahí está pensando un poquitito. Ahí me da. ¿Ok? Me da un resultado. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no poner 2 acá? Me da lo mismo. ¿Ok? O sea, ya con esta aproximación me bastó bien. O sea, este 2 es importante siempre tenerlo en cuenta. O sea, o la corrección al menor orden en donde la corrección no sea nula. Digamos, si no, no tendría sentido la corrección. ¿Ok? Está bueno el comando ese series. ¿Viste? Hay otra que se llama series Netflix. Sí. Malísimo. Bueno, Ese lo uso todos los días. sí, yo también. Está muy buena la de ¿Y qué tipo de serie te da? Discovery. ¿Vieron Discovery? La serie se llama Discovery de Star Trek. No. No, esa la tienen que ver. Bueno, a ver. ¿Qué Listo, tipo de ya serie tenemos te da ese cosa, Dani? ¿Todo serie Taylor o algún...? No, son... no, esto es serie de Taylor. Fíjense. ¿Sí? Bueno, acá no lo dice, pero es Taylor esto. ¿Taylor o no sé? Sí, Taylor. Bueno. Listo. Entonces ya tenemos definido lo que es mi potencial vector en dipolar magnético. Lo defino. Lo vamos a poner acá, enganchado al último resultado. Ponemos punto y coma acá. Defino ese último resultado, vuelvo atrás con el alfa, lo mismo de antes, ¿sí? Acá está metido el lambda, y el lambda lo redefiní con el k, y el k con el omega sobre c. Y acá, igual que antes, en vez de usar, ¿sí? Así como el dipolo eléctrico, acá metí el dipolo magnético. M0 es igual a la corriente por el área, ¿no? El área va a ser pi por b al cuadrado. ¿Eso se acuerdan? ¿Sí? Hago esa redefinición y defino lo que es mi potencial vector dipolar magnético con las dos aproximaciones ya hechas. La de fuente puntual y campo lejano. Listo. Hago todas las cuentas de golpe. Eso es lo que tiene cuando uno trabaja así, ¿no? Con el porcentaje tiene que hacer todas las cuentas, pero bueno. Listo. Y ahora vamos por los campos. El potencial vector existe, el potencial escalar no. ¿Por qué? Porque no tenemos cargas en nuestro sistema.
¿sí? No hay, la densidad del ρ es 0, ¿tá? Porque en todo instante del tiempo, ¿sí? No hay una acumulación de carga que se produzca en algún lado. La corriente es una corriente continua que varía en el tiempo, pero de forma uniforme. ¿Está bien? Es una corriente que es constante, perdón, que es uniforme, pero no es constante en el tiempo. Pero es uniforme. Al ser uniforme la corriente no hay cargas. ¿Se entendió eso? Entonces, si no hay cargas, no hay potencial. No hay potencial escalar. ¿Está claro? Si ¿Puedes no repetir, hay, Dani? ¿Cómo es? o sea, ¿por qué no calculo el potencial escalar? Yo digo, bueno, si yo tuviese que calcular potencial escalar, la integral del ρ sobre R, ¿no? Sobre el Sí. R, módulo de R menos R'. Pero el ρ es 0. ¿Por qué ρ es 0? Porque no hay cargas. Es una corriente que es uniforme en todo instante del tiempo. Va variando en el tiempo, pero en cada instante del tiempo la corriente es uniforme. Al ser uniforme la corriente, ¿sí? En cada pedacito del hilo, ¿sí? Lo que entra es lo mismo que lo que sale. ¿Sí? Del hilo de corriente. Entonces no hay acumulación de carga, no hay. El potencial ese va a ser 0. ¿Se entendió? Sí. Genial. Sí, sí. Listo, entonces lo único que tengo que hacer es calcular el campo eléctrico con el potencial vector. Primero me fijo que me dio lo que tiene que dar. Tomo la parte radiativa. Acá lo hacemos como lo venimos haciendo. ¿Sí? Veo la parte real, ¿sí? Y comparo con el libro. Fíjense acá trabaja con 3 aproximaciones también. Pero bueno, acá está, sería la 1135. El seno está dado vuelta, por eso aparece el signo menos. ¿Sí? Pero todo lo demás, 4pi c r, todo lo demás está bien. ¿Estamos? Seguimos para adelante. Bueno, esto sería el campo eléctrico, básicamente. No sé por qué tomé el radiativo. Bueno, acá puedo hacer directamente. Acá tomé. Bueno, acá tomo todo el campo, el potencial vector. El campo eléctrico va a ser este potencial vector, pero solamente tomo la parte radiativa. ¿Ok? Así que me queda eso. Esto sería el campo eléctrico, simplemente esto es el campo eléctrico, ¿no? Porque no tenemos potencial escalar, así que me queda solamente la derivada con respecto al tiempo, signo negativo. Tomé la parte radiativa nada más. Y me queda entonces un campo. Ya veníamos en esféricas, así que no hay problema con esto. El campo radiativo me queda en phi versor con este valor. Lo comparo. ¿Sí? Y ahí la 1136. Seno de teta sobre R, signo positivo. Me falta tomar la parte real. Lo tengo que comparar con esto. ¿Ok? O sea, la 1136 con esto. Ahí. Listo. Está bien. El coseno, por más que te he dado vuelta o no, es una función par, así que no hay problema. ¿Estamos bien? Sí. Bien, y ahora Sí. vamos con el campo magnético. Lo que tengo que hacer con el campo magnético es tomarle el rotor. Le tomo el rotor, ¿sí? En coordenadas esféricas. O sea, ya esto está en coordenadas esféricas, pero le tengo que especificar que el rotor lo haga en esféricas. ¿Sí? Solamente me quedo con el coeficiente 1 sobre R del campo magnético. Acá le estoy cambiando esto porque antes lo hice de una forma diferente, equivalente, pero era lo mismo. Y tomo la parte real
y comparo. ¿Ok? Ahora fíjense que el campo magnético me queda en teta versor y tiene este valor después de tomar la parte real. Comparo con el 1137. ¿Mm? Igual, teta versor, todo. Y bueno, y después lo último que hago es de vuelta el pointing. Hago lo mismo que antes. ¿Se acuerdan que este producto vectorial está definido solamente para cartesianas? Así que paso todo. Paso el campo eléctrico a cartesianas. Paso el campo magnético a cartesianas. Hago el producto vectorial del primero por el segundo. Lo divido por mu0, simplifico. Y después paso de cartesianas a esféricas. ¿Mm? Ahí escribió todo, pero bueno, no, para que no escriba todo. Me quedó eso, fíjense, me quedó en... esto ya es el vector de Poynting, ¿eh? Acuérdense que al ser un producto de campo, el vector de Poynting me conviene trabajar directamente con la parte real. Así que el vector de Poynting ya me da real. Y este es el que tengo que comparar con el que aparece en el libro. ¿Sí? Es la 1138. Ahí está. ¿Dónde está? Acá. ¿Ok? Listo. Da lo mismo. No encuentren ningún error. Si llegan a encontrar un error ahora, los mato porque salió todo limpito. Me pego un tiro. Así que terminamos la clase hasta que encuentren algún error. ¿Ok? Bueno, después hay que seguir. Eso lo vamos a ir tranquilo. ¿Por qué Fíjense, tengo después viene un... radiación a partir de una fuente arbitraria y después la radiación a partir de una carga de movimiento. Eso lo vemos después si tenemos tiempo. Voy a dejar... ¿Por qué en 32 hay un 16 ahí? ¿Eh? Ah, qué malo que sos. Ah, Ahora voy a cortar. Por la duda corto.